pues la ponente que va a darnos hoy la charla o conferencia, casi será charla en este caso, porque estamos en un pequeño grupo, sobre pedagogía y arquitectura. Pero bueno, como todos sabéis, esta es la primera de nuestras charlas, de las 4 que en principio tenemos programadas para los diferentes jueves que vamos a tener. Jueves seguidos, el jueves 12 que es hoy, comenzamos con Ana, el jueves 19, 26 y el 5 de marzo. Todas ellas sobre las escuelas de la Vaca, la arquitectura en su tiempo, las escuelas de la Vaca en su tiempo, en La Coruña de su tiempo, y el espacio especial que supone el centenario. Mi intervención breve, pero no por ello espero que sea fructífera, porque tan fructífera como la corta pero radiante carrera de Ana. Deciros que en el 2004 nuestra conferenciante se titula en la Universidad de La Coruña en arquitectura. En el año 2008, 4 años después, por algún motivo, decide ampliar sus estudios y consigue la diplomatura en estudios avanzados en salvaguardia del patrimonio construido moderno y contemporáneo. A mí es que me parece un título muy interesante, en la Universidad de Ginebra, en Suiza, como os decía. En el 2010 es máster en formación en educación secundaria, formación profesional y escuela oficial de idiomas, lo que hace que nuestra conferenciante tenga un perfil especial, el de una arquitecta que además tiene una formación académica y una formación para la cultura y para las escuelas. Para nosotros, los docentes, una gran esperanza. Arquitectos interesados también en educación. Y en la actualidad, como le sobra un poquito de tiempo, pues aparte de dar clases en educación secundaria y ser la presidenta del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, en la delegación en Santiago, ¿sí?, pues está haciendo su tesis sobre la arquitectura didáctica. Ha elegido a 2 arquitectos, a Luis Laorga Gutiérrez y José López Anón, porque, como comentaba, yo lo desconocía, han hecho diversos centros. ¿Voy bien? Sí, sí. Yo le reprochaba, caramba, qué pena que no nos cogiste, le descansa, entonces, pero bueno, dado su perfil creo que lo va a dejar pendiente. Y sin más, pues nada, agradeceros vuestra asistencia, agradecer también al director del centro, Ángel Andrés Soto, pues que me haya dado la oportunidad de estar sentada aquí y de presentar a Ana Domínguez. Os dejo con ella y al final de su conferencia, pues si establecemos un turno de preguntas porque queremos aclarar cosas, pues yo volveré a su lado para intentar moderar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a ti por las palabras y bueno, y gracias también al centro por invitarme, que para mí es una buena oportunidad, sí, como decía, tal vez por el perfil, sí, que la educación, la enseñanza me gusta mucho, y en educación secundaria o en infantil realmente yo he contactado con la educación secundaria y bachiller, pero sí que es un perfil que me gusta, ¿no? El compaginar el espacio arquitectónico y disfrutar de los espacios a la vez que damos clase. Y es verdad que el espacio arquitectónico como parte del currículum educativo está muy olvidado, y en colegios como este, en las escuelas La Vaca, otros espacios, es una pena que no se disfrute más del entorno, que los niños no disfruten más del entorno en el que viven, en el que pasan la mayor parte de su tiempo. Por eso doy las gracias también por invitarme, porque es una forma de ahondar en esa parte de la arquitectura que también tenemos un poco olvidadas, la didáctica del espacio, ¿no? Y por ello creo que el centro es un lugar especial y que debe estar presente el centro
como referente en textos de arquitectura escolar. El centro, sobre todo en el aspecto pedagógico del mismo. Hoy estamos, y la mayoría de los que estáis aquí convivís con el espacio con la Escuela La Vaca. Estamos en un centro especial porque presta mucha atención en origen, el proyecto de Leoncio Vescanza presta mucha atención a una didáctica específica, a un modo de entender la educación específico. Por eso he querido hacer un poco el recopilatorio de la arquitectura que se hacía en esos momentos, una época importante en la educación en España, porque fue una etapa en la que realmente hubo un boom, porque era necesario mucha construcción escolar en principios del siglo XX, y hay muchas corrientes pedagógicas que conviven en ese momento, ¿no? Entonces, este centro es una de esas corrientes y es reflejo de una de esas corrientes, y ver cómo cada una de ellas presta atención a un determinado espacio y cada una de ellas al final prestan atención a lo mismo, a cómo debe aprender un niño y cuáles son las mejores condiciones de luz, de iluminación, las mejores condiciones de iluminación, de ventilación y sobre todo el espacio, ¿no? Cuánto espacio deben disponer para disfrutar del día a día. Bueno, como decía, eso, el espacio arquitectónico a veces no es solo el continente, sino la disposición del aula, de cómo cada uno piensa el aula para dar clase día a día. Por eso es lo que decía de la parte del currículum educativo, la arquitectura en el currículum. Es tan simple como que muchos de vosotros como profesores habréis jugado o habréis cambiado la disposición de las aulas en función de una determinada actividad, bien en la biblioteca o bien en el aula del día a día, cambiando la distribución de las mesas en función de una determinada actividad que puede tener que ver con una lectura o tener que ver con estructuras, con explicar una estructura social. Bueno, los espacios escolares, se iban distribuyendo en función de las necesidades de la asignatura en aquel momento. Tenemos, el espacio escolar común en principios de siglo, casi todos aulas, veis que aulas de dibujo y demás, y de cómo los niños se puedan colocar en distintas relaciones con respecto al espacio interior y al espacio exterior. Bueno, empezando volviendo al tema que nos ocupa, el momento en el que se estaba construyendo este colegio, el momento en el que la idea de construir esta escuela, estas escuelas, las dos escuelas, siempre digo escuela o colegio, pero en realidad eran dos, ¿no?, unidas por el centro. Pero realmente en el momento que se construye y al que hace referencia Leoncio Vescanza es cuando realmente en España se piensa que es necesario disponer de unas instrucciones o un modelo para construir escuelas. Partíamos de una etapa, finales del siglo XIX, en el que a finales del siglo XIX casi el 60% el 60% de los españoles eran analfabetos. Entonces era muy necesaria la construcción de escuelas. En ese momento, la ley que regía en aquel momento a finales del siglo XIX era la ley Moyano, y de él son frutos los primeros proyectos con una estrategia de educación, ¿no? Este modelo que pongo es un modelo escolar que
al que se le pidieron a la Escuela de Arquitectura de Madrid que diseñase una serie de modelos para esa época, para esa ley, ¿no? Son distintos proyectos, solo he traído aquí porque pues combina la educación para ambos sexos, igual que este colegio, ¿no? que esta escuela, y cómo combinan los espacios. Veis que es muy simple, la iluminación no se cuida porque un aula u otra tienen iluminación distinta o son totalmente opuestas, no cuidan para nada el que tengan ambas aulas la misma iluminación, sino que van a tener seguramente una de este y otra de oeste, con lo cual realmente muchas veces pues dificulta el día a día, ¿no? Después disponen de vestíbulos independientes, igual que aquí. Bueno, aquí estaba partido el vestíbulo para entrada separada de niños y niñas. Este es un colegio, un modelo escolar para una población pequeña, que no es la de Coruña, ¿no? Que son normalmente poblaciones más reducidas. Pues este era el modelo de finales del siglo. Y hay otros modelos en España, y por eso, bueno, pues sin pararme exactamente en el modelo de la pedagogía del padre Manjón, que se va a ver en la ponencia de 5 de mayo más en profundidad, la teoría del padre Manjón y la proyección sobre este centro, pero sin pararme mucho en ello y leyendo los textos a los que se refiere Descansa en su proyecto, vemos que hay una serie de relaciones que no están directamente implícitas en el proyecto, sino que son como el contrapunto a la pedagogía manjoniana, ¿no? El padre Manjón pues decía: no divorciemos al niño de sí mismo, no le privemos del encanto de su vida, bajemos de nuestro sillón a donde él está y vive contento, y allí enseñemos jugando y eduquemos paseando. Hay una serie de proyectos en esta época, estamos hablando eso, el 2015 cuando se inaugura, bueno, en los años anteriores el proyecto, ¿no? El 2010, 2012, este proyecto exactamente, pero bueno, hay una serie de proyectos que conviven en esta época. Traigo el de la escuela Froebel, pero aunque no es un proyecto que sea de esa época, es un poco posterior, pero que se concreta en un periodo más largo y que trae como relación a otros proyectos que son exactamente de la misma época de este, ¿no? Esta escuela es un modelo para Madrid, en realidad, y que supone traerse a España un sistema educativo que da mucha importancia al espacio propio de la enseñanza. Es un colegio que no solo da importancia al trazado de las aulas, sino al entorno exterior y a todos los elementos que van a acompañar la educación, ¿no? Este tipo de escuelas es un proyecto que sirve como referencia posterior, pero que no se desarrolla completamente. Este proyecto tiene el primer proyecto ideal de la escuela Froebel, tenía pues huertas para los niños, espacios para reservar
para juegos, para trabajar ellos sobre el terreno. Suelen ser espacios, claro, en la periferia, porque exigen muchas veces grandes dimensiones de terreno, pero no todos aquellos son necesarios, no todos estos proyectos son en la periferia, algunos veréis que también reservan gran espacio como este al exterior, siendo centrales en una ciudad, ¿no? Y en calles importantes, porque aunque se diga que la teoría del padre Manjón se relaciona con las escuelas al aire libre, que son más proyectos de periferias, se pueden desarrollar en ciudad, y veremos que hay proyectos que se desarrollan en entornos exteriores al aire libre con otras soluciones. Por ejemplo, el proyecto para las escuelas de la institución de libre enseñanza. Bueno, esta es como el contrapunto del que hablaba de las didácticas manjonianas, porque en la época de 1910 estamos hablando de que se pretende prescindir de la educación católica o de la educación religiosa. Entonces, esto es un modelo de educación laica, no en aquel momento en España convivían esas dos educaciones, porque después de haberse abandonado en Francia la idea de que de la educación religiosa, en la Tercera República se decide que la educación debe ser laica, muchas de las órdenes religiosas vienen a España e inician también parte de educación en España, y es el momento de los colegios de Calasancias, Maristas, todos estos colegios. Es esa época, estamos hablando finales del 19, principios del 20. Entonces, esta es un proyecto que no llega a consolidarse, aunque la instrucción de libre enseñanza sí que tiene un modelo pedagógico. Crean un colegio ideal, que es el plano de un colegio ideal que pretendían construir, y con una serie de espacios, entornos que he traído no solo por ser el contrapunto que dicen algunos autores de la didáctica manjoniana. Por eso digo, yo no he profundizado exactamente en eso, pero pese a ser ese contrapunto por ser escuela laica, dispone de esos espacios de relación con la calle que tiene este colegio con respecto a Juan Flores. Estamos hablando de que Vescansa, el arquitecto, cuando construyó este colegio, decide siguiendo las directrices europeas, que deben existir 3,5 metros frente al colegio con respecto a la calle, para dar permeabilidad y que no haya ese contacto directo con un elemento tan contaminado como es una vía de circulación. En este caso, el proyecto se planteaba para la Castellana, y como veis, toda esta parte es jardín y huerta que sirven de espacio permeable con respecto a la Castellana. Estamos hablando de teorías que coinciden y que simplemente son cuestiones de lógica, parece, ¿no? Que no es solo que una teoría se desarrolle de una determinada manera. Pues, como decía, este centro, que no llegó a construirse, consiguió ser un referente para otros proyectos más pequeños, ¿no? Y de hecho hay otros colegios de la instrucción de libre enseñanza que se desarrollan a partir de este, ¿no?
Pero como decía, parten de teorías europeas, como decía Vescansa, de relaciones con el exterior, ¿no? Vescansa habla en sus memorias de las disposiciones austríacas, de este espacio, de este primer intento y de otro que viene después, que es que son las escuelas Aguirre. Surgirán las teorías, bueno, perdón, las instrucciones técnicas que se desarrollarán a partir de 1912. ¿No? Entonces, como decía, este colegio, aunque no se desarrolló, sirve de referencia para otros. Estas, bueno, no se ve muy bien, está un poco desenfocada la segunda imagen, pero veis la planta como... estas son las escuelas Aguirre. Es un proyecto que, igual que este, pues a partir de unas donaciones, son unas escuelas que se generan, que se construyen a partir de unas donaciones. El proyecto es de 1886, pero no se llegan a abrir hasta 1912 o 14, las primeras, pero bueno. Las escuelas Aguirre sí que llegan a construirse y, como decía, son también de la misma época, pretende ser de las mismas características que la instrucción de libre enseñanza, pero pretende un espacio mucho más reducido. Las escuelas Aguirre se construyen igual, dos módulos, uno de niñas y uno de niños, con un patio que les separa, un patio interior para juegos, y para evitar que los niños y las niñas estén conectados, se separan por el módulo de comunicaciones. Al igual que aquí, y a diferencia de lo que las instrucciones dicen luego, las escuelas Aguirre tenían la vivienda para profesores en las plantas altas. Entonces disponían también de vivienda para profesor y profesora, ¿no? Para maestro y maestra. Entonces, el núcleo de comunicaciones y aseos era el que servía a la planta alta, que era donde estaban las viviendas. Luego tenía a un lado a los niños y a otro lado a las niñas, pero la diferencia es que el patio se volcaba hacia el interior y siempre separados por ese núcleo, ¿no? Es muy interesante ese patio, porque ese patio les permitía también controlar la iluminación de ambos lados. Como veis, estos son ventanas, y puedes controlar hacia la iluminación que tienes dentro del aula. Como decía, este proyecto es similares, de un mismo momento. Además, tanto el proyecto de instrucción de libre enseñanza como las escuelas Aguirre hablan de cómo tiene que aprender el niño, ¿no? Que tiene que ser activo. Por eso esa vinculación con los patios, por eso esa vinculación con los espacios exteriores. El niño debe utilizar métodos intuitivos y bueno, y aquí en esta aula tenemos las referencias de los planos que se utilizaban para tener presente la historia de España y la historia del catolicismo, de la religión cristiana, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, bueno, aparte de las Aguirre eran mucho más sencillas, el proyecto idílico que tenía la instrucción de libre enseñanza incluía además bueno, pues laboratorios de física, astronomía y demás, que bueno, ya eran, por eso fue un proyecto que no llegó a realizarse, porque nunca hubo presupuesto para tal. Pues, como decía, bueno,
A partir de aquí llegamos a lo que se supone que eran las directrices de aquel momento y a las que hace referencia Leó Vescansa en sus memorias, ¿no? En este momento, en 1910, se deslinda el Ministerio de Instrucción Pública, por fin se deslinda del Ministerio de Fomento y hay un ministerio propio de educación, y se dictan unas instrucciones técnicas para la construcción de escuelas. Se busca una regeneración y una renovación pedagógica que parte de esos precedentes que eran, bueno, la instrucción pública y las escuelas Aguirre. El modelo de ese momento era eso, en función del número de plazas y en función, como vimos antes, en función del tipo de población al que iban a cubrir, ¿no? Como se habla, estos modelos del Ministerio de Instrucción Pública, las instrucciones técnicas, consideraban que el número máximo de plazas eran 60. Antes veíamos aquí que este centro, las escuelas, cada aula tenía capacidad para 108 personas, según el arquitecto, porque él no quiso utilizar estas instrucciones. Estas instrucciones indicaban que la dimensión máxima, un niño necesitaba 1,25 metros cuadrados por alumno. Un aula necesitaba 1,25 metros por alumno. Vescansa, en su proyecto, tomó como referencia otras instrucciones europeas, como son austriacas o inglesas. En este caso, en la referencia al número o a la dimensión máxima de metros cuadrados por alumno, él ponía como cota 0,74. Entonces, por eso le salía la proporción de que un espacio como este pues era para 108 alumnos, ¿no? Más de 100 alumnos en este caso, cuando la instrucción pública se decía que los espacios debían ser como máximo para 60. Aparte, lo que digo, Vescansa decía que eran exageradas estas disposiciones. Y en principio este centro, como él mismo decía, pues se podía permitir estas licencias porque en realidad no era un centro público, no dependía de las ayudas públicas. En estos centros, en estas instrucciones, vemos cosas que también reflejaba Vescansa en sus memorias, ¿no? Como son la orientación, la ventilación e iluminación de los espacios de enseñanza, las aulas y la biblioteca. En estas instrucciones se desvinculaba del todo la vivienda del maestro. Se recomendaba no incluirla dentro del espacio escolar, sino en un edificio aparte. Ese modelo permaneció vigente durante años, hasta que, aparición de los proyectos de Antonio Flores, que para la Oficina Técnica de Construcción de Escuelas desarrolló una serie de proyectos. Este es uno de los primeros, 2 escuelas realizó. Esta es la Escuela Príncipe de Asturias. Aquí se veía ya
cómo quieren introducir la iluminación y el espacio de juegos del niño. Antonio Flores en este proyecto desarrollaba las aulas orientadas en la misma dirección para que ambas, la de niñas y niños, dispusiesen de la misma iluminación. Se decía, y también eso lo contemplaba Vescansa, que en realidad siempre la orientación conveniente, la instrucción de escuelas lo decía, es evitar el máximo soleamiento y intentar en los climas cálidos orientar las ventanas al norte, mientras que en los climas más fríos hacia el sur, ¿no? Suroeste. Como vemos en estos espacios, las aulas se abren con grandes ventanales a diferentes alturas y todas ellas abren sobre un patio que puede permitir jugar en caso de lluvia, ¿no? Un patio que se relaciona con las aulas y que a la vez permite ya la introducción de los problemas de ventilación, que serán muy estudiados en Europa también y empezarán a estudiarse por situaciones de sanidad, ¿no? Bueno, pues en las referencias que habla Vescansa nos encontramos con las directrices de Inglaterra, Alemania o Austria, y que son aquellas también países a los que él viajó. Hay una serie de movimientos en Europa. Tenemos una serie de, por ejemplo, la imagen de un colegio al aire libre, la imagen de Loris Malaguzzi, no me sale bien el apellido, que es de las Reggio Emilia, que en ese momento también estaban empezando a trabajar con las escuelas de educación infantil, bueno, lo que es la primera etapa de educación, y en la que trabajan también, pues por ejemplo, Pestalozzi, cuando a través de, como discípulo de Rousseau, pues crean las nuevas escuelas o los kindergarten, que son la primera etapa educativa, ¿no? En estas influencias internacionales, pues vemos estos proyectos sobre los que basa Vescansa su programa, ¿no? Las escuelas al aire libre, de las que es pionero el padre Manjón, y que realmente en aquella época solo eran conocidas a nivel europeo, y que en España se empezaron a traer a partir de esta didáctica, ¿no? Las escuelas de la Ave María todos reconocen como pioneras en la educación, como sistema de educación al aire libre, porque realmente el estudiante se relaciona, el niño se relaciona con el exterior, con un espacio verde. Veíamos aquí, tenemos toda la parte de atrás y todos los espacios con los que jugaba, ¿no? Esos mapas en relieve sobre los que el niño juega, el jardín sobre el que el niño se expande y disfruta, ¿no? El aprender jugando, del que hablaba, que más bonito que aprender jugando es aprender paseando, porque en realidad el niño sin querer va pasando sobre unos espacios muy atractivos y que le van recordando, pues eso, en el caso de los espacios que había antes aquí en el exterior, esos mapas en relieve que realmente le facilitan al niño la comprensión. Este tipo de enseñanzas era ya utilizada en Europa, pero en España no. Esas escuelas al aire libre en que el niño aprendía con el espacio verde,
con figuras, con juegos, iba aprendiendo geografía, iba aprendiendo matemáticas, pues eso llega a España con estas escuelas, ¿no? Como decía, se traen las escuelas al aire libre modelos de patio y de ventilación de dimensiones que corresponden a lo que quizás Vescanza pretendía con sus dimensiones mínimas, y cómo la iluminación se cuida, y que luego, bueno, en este centro lo tenemos un poco olvidado, pero lo vemos más en los espacios superiores de la vinculación a la sala de profesores, lo que era la biblioteca, pero esa relación con el exterior y el jugar sobre patios, que aquí está muy presente, ¿no? Bueno, como decía, de las relaciones con Europa, pues lo que decía Pestalozzi en sus cartas de educación infantil, ¿no? Que es lo que decía también el padre Manjón. Un niño le proporciona más placer reproducir aquello que le rodea que elaborar una copia de algo, ya sea para un cuadro, o sea, y esto sobre todo por mi experiencia en educación, sobre todo cuando tratas en plástica, pues a ellos repetir o dibujar un modelo que ya a veces quieren dibujar más lo que ellos se les pasa por la cabeza que otros proyectos, ¿no? Pues como decía, bueno, estos proyectos se enlazan con bueno, pues los mapas en relieve que tiene el colegio y de los que disponía, ¿no? Para el estudio de la aritmética, un reloj, bueno, los planos pintados sobre la pared, la historia de España, pues esto, el estar presente. Y sobre todo un espacio que a mí me emocionó de este colegio, la terraza, ¿no? El poder salir a la terraza a jugar, y que decías de recuperar las plantas, pues el hecho de poder intentar ganar más espacio de juegos, porque sobre todo cuando trabajas en ciudad, y eso, para eso tuvieron que solicitar, ¿no? Porque en aquel momento no se ejecutaban espacios, no se permitía el uso de la terraza como tal para espacio de juegos, porque debía ser, bueno, una cubierta. Y en este colegio se buscó intencionadamente, y Vescanza lo buscó intencionadamente, y recuperar el espacio para jugar del niño. Eso realmente es el que le sitúa ya totalmente a la vanguardia. Esto es un colegio, una escuela que hemos estudiado todos los estudiantes de arquitectura por la necesidad de recuperar espacio de juegos. Toda esta estructura es intentar ganar espacio de juegos para los niños, y que aquí se recupera en la terraza, ¿no? Y se busca el recuperarlo en la terraza. No se utiliza, igual que no se utilizó el espacio del observatorio, pero bueno, que realmente la intención ya le situaba a la vanguardia en ese momento. Este espacio, ¿no? Esas terrazas. Pues no sé, realmente por eso considero que este colegio ha sido y es un referente, y se ve que ha estado muy preocupado el arquitecto de vincularlo tanto a las nuevas corrientes, o en aquel momento a la didáctica manjoniana que le sugirió Ricardo Lavaca cuando trabajó cuando conoció al padre Manjón, sino que se preocupó en conocer las didácticas las dimensiones escolares de los espacios escolares para otros países de Europa, ¿no? A través de sus viajes, pues Vescanza pues conoció
conoció otros modelos educativos y los exportó, porque consideraba que en aquel momento hacía falta recuperar ese modelo educativo, hacía falta recuperar otros modelos educativos para traerlos a España, porque no teníamos en aquel momento la capacidad de redactar proyectos a gran escala, ni teníamos una referencia que él considerase válida, ¿no? En su caso, eso, como hablaba al principio, pues las instrucciones técnicas no las consideraba adecuadas, las consideraba un poco exageradas, quizás porque bebían de ese proyecto de la instrucción libre enseñanza. Entonces era un proyecto un poco ideal, pero que al cabo del tiempo se nos ha ido consolidando y quizás complementado con otro tipo de didácticas que nos llegan de Europa o de la preocupación de otros autores, pues van consolidando modelos educativos, y a veces estos centros no se quedan obsoletos porque han sido en un determinado momento una referencia, y aunque en este caso se ha quedado pequeño, vemos que los espacios puedan ser reutilizados y puedan ser recuperados y mantengan todavía su capacidad didáctica, porque el espacio puede permitir todavía enseñar muchas cosas, y aunque cueste recuperar, pues por lo menos los niños podrán reconocer parte de la educación que tienen en un determinado momento a partir de un espacio exterior. Aquí va quedándose el espacio de los jardines y espacios, los espacios deportivos van reduciéndose, pero todavía queda, y es una pena que hoy día es un peligro y que no se pueda recuperar la terraza como parte del espacio de juegos también, ¿no? Como parte de actividades que puedan ser diferentes para el niño y que les enseñen otro tipo de concepción de su escuela, ¿no? Que compartan el que su colegio, en este caso, es especial, y eso lo consigues a través de espacios particulares, como en este caso las terrazas. También todo el entorno. La verdad es que aunque el espacio de la sala de profesores ya se ha intentado mantener, como me decías, las carpinterías todavía conservan muy bien esa intención, ¿no? del hueco de ventanas que debe de tener un centro escolar, o sea, una parte que ilumina y una parte que ventila, que no tienes que tener todo el rato abierto, y sobre todo cuando, como da una vía pública, ¿no? Y la relación con los elementos de juegos, o en este caso el espacio de donde se coloca el profesor. En este colegio, por eso, en este centro se ven y se reconocen todos esos aspectos que cualquier proyectista, en este caso destacable como Vescansa, en este caso, deben ofrecer o deben reflexionar en un colegio, no en un centro escolar, que es desde luego la iluminación, la ventilación y las dimensiones del aula. Aunque no se haya relacionado directamente con aquellas teorías de ese momento, queda suficientemente probado que la intención del desarrollo y de cómo debería colocarse el estudiante en aquel momento era razonable para la época, y puede ser reflejo en posteriores proyectos. Yo creo que he intentado dar así una perspectiva general de lo que era aquel momento,
y tampoco extenderme demasiado en temas de técnicos y arquitectura, sino, bueno, muchas gracias.